Hermanos que nos escuchan y que nos ven una vez más a través de este canal, de esta emisora, de este punto de contacto. Buenos días a todos, buenas tardes a muchos, buenas noches para ciertos. De nuevo le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más, vamos a seguir en nuestro camino a el aprendizaje de la simbología y también lo que significa la Santa Cena. Hay dos cosas muy importantes que quisiera compartir antes de seguir, y es que hay una pequeña discusión todavía entre ciertos ámbitos, ciertas iglesias, ciertos lugares, donde se hace la pregunta: ¿quiénes deberían de tomar la Santa Cena? ¿Quiénes deberían aún administrar la Santa Cena? Hermanos, a través de este estudio vamos a entender bien todos esos puntos. Pero para muchas personas dicen que solo los bautizados, solo la gente que se ha bautizado tiene el derecho a tomar la Santa Cena. Solo las personas que a través del bautismo han llegado a ser miembros de la iglesia pueden tomar la Santa Cena. Hay personas que cuestionan aún el carácter de ciertos hermanos y llegan hasta el extremo de poder ellos limitar a ciertas personas para que tomen o no tomen la Santa Cena, participen o no de ese ritual. Y muchos de ellos insisten que hay dos rituales muy importantes en la vida de un cristiano. Y es cierto, uno que es afuera, aquí en la pila bautismal, cuando públicamente las personas dicen querer participar de esta iglesia, dicen ser miembros de esta iglesia a través de este ritual. Y es cierto, hay dos rituales muy importantes, uno afuera en la pila bautismal y otro adentro en la celebración de la Santa Cena. Ahora, ¿quiénes están aptos para hacerlo? ¿Quiénes están capacitados para celebrar? Lo vamos a ver en el transcurso de este aprendizaje. Por el momento, quiero pedirle a Dios mismo que esté ahí con ustedes, porque Él es omnipresente y aquí con nosotros. Y en todos los lugares donde me oyen, me escuchan, me ven. Así que, Padre, una vez más, te damos gracias por habernos permitido llegar hasta este preciso momento, en el cual llegamos a ti suplicándote que la presencia de tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, con los hermanos que nos escuchan y los que nos escuchan y nos ven. Así que, Señor,
unge mis labios y también mis ojos espirituales, para que a través de este estudio pueda ver y presentar el tema de la Santa Cena o los panes de la proposición de una manera simple, sencilla, que todos los que me oyen y me ven puedan entenderlo. En Cristo Jesús te damos gracias por tu presencia. Amén. Comienzo leyendo de nuevo del capítulo 71, Un siervo de siervos, en la página 598. Dice: toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero, y esto lo encontramos en Mateo 20:28. Pero y dice así, lo vamos a leer: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Pero, hermanos, hay un pero aquí. Los discípulos, pero nosotros no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de la Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante de una ilustración que grabó para siempre en sus mentes y en su corazón. Así que, hermanos, no habían aprendido. ¿Hemos aprendido nosotros? Si no lo hemos hecho, nosotros tenemos, a través de estos estudios, vamos a aprender a estar listos. Sigue diciendo: pero en esta ocasión Jesús estaba afligido, su corazón estaba apesadumbrado y una sombra descansaba sobre su semblante. Era la última cena que se iba a celebrar y muchos de los suyos, de los 12 escogidos, la gran mayoría, en hecho, todos no estaban listos. Y como ya leímos, dijo: no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya sabemos que Él se está absteniendo de comer el pan y tomar el vino hasta que lo haga con nosotros cuando venga en su reino. En la página 599 del mismo libro, Deseado de todas las gentes, capítulo 71, Siervo de siervos es el nombre de este capítulo. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que
se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a criminales. Cristo se hizo pecado por nosotros, tomó todo nuestro pecado y lo hizo suyo para morir en la cruz. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Hermanos, tenemos que hacer una preparación buena para venir a tomar la Santa Cena. Es más, es aconsejable que cuando se tome la Santa Cena en cualquiera de las iglesias, con anticipación se les avise a todos los hermanos, a la hermandad, a todos los miembros de la iglesia, que comienza el tiempo de preparación para la Santa Cena. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, preparándonos a través de este estudio para saber cómo hacer cuando llegue ese tiempo. Ahora, ¿cuántas veces deberíamos nosotros de practicar la Santa Cena en nuestra iglesia? Déjenme compartir esta información con ustedes. Cada vez que comemos, nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos de practicar una Santa Cena. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comida que se prepara en nuestra cocina debe de ser especialmente preparada. Todos los ingredientes, si es posible, lo más fresco posible, valga la redundancia. Todo lo que comemos nosotros debería de ser una Santa Cena, pues nosotros somos santos y la palabra de Dios lo dice en 2 de Pedro, me parece 2:9. 2 de Pedro, 1 de Pedro. Yes, 1 de Pedro 2:9. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Él nos santificó. Él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que como santos deberíamos nosotros, cada una de las cosas que llevemos a nuestra boca, santificarlas, prepararlas de una manera especial. Todo lo que comamos debe de ser santo. No esperar hasta la Santa Cena para comer, entre paréntesis, una Santa Cena. Cada día con Cristo, cada día que comamos deberíamos de perfeccionar esa habilidad de comer y comer lo mejor posible, porque nuestro cuerpo es, dijimos ya, templo y morada del Espíritu Santo.
Vamos a ver y lo podemos ver en Corintios 6, Primera de Corintios 6, 19. Dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo y vamos a comer, todo lo que comamos debe de ser santificado. En la preparación de nuestros alimentos debe de haber una santificación. En esta, seguimos leyendo, en la página 599, en esa última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Eran las últimas horas que Cristo iba a pasar con ellos. Si hubiesen estado preparados, oigan bien, hermanos, esto es de ponerle mucha atención. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad. Si hubieran estado preparados. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para tomar la Santa Cena en la iglesia? ¿Cuántos nosotros, si estamos afuera en la iglesia o adentro en la iglesia, estamos preparados para tomar la Santa Cena? Aquí los 12 dice, si hubieran estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, no estaban preparados. Más adelantito vamos a saber por qué. Al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y consuelo se detuvieron en sus labios. Al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y consuelo se detuvieron en sus labios. ¿Por qué? Después de tantos años, 3 años y medio aproximadamente, anduvieron con él y no estaban, ¿qué? No habían aprendido y los discípulos no estaban listos, no estaban preparados. Las miradas de ellos se dirigían uno a otro y hablaban de celos y rencillas en esas últimas horas, cuando ellos deberían de estar unánimes juntos, con un solo sentir. Filipenses, un solo sentir, aquel sentir que hubo en Cristo Jesús. Las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. Hubo entre ellos una contienda de quién de ellos parecía ser el mejor. Todavía en ese último momento, antes de disfrutar la Santa Cena con Cristo Jesús, el Señor de señores, Dios Todopoderoso, hecho persona en
la personalidad de Cristo. Y en su corazón, cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. ¿Hay algo de malo en anhelar tener el más alto puesto en el reino? Bueno, cuando las intenciones son para poner el yo arriba y mi hermano en el suelo, esas intenciones no son favorables para uno mismo. Cada uno se había puesto en el primer lugar. Juan y Santiago, leemos en la Biblia, deseaban sentarse a la derecha y a la izquierda de su trono, de Cristo Jesús. Habían excitado la indignación de los demás al querer estar en esos lugares, en la derecha o en la izquierda. El que los dos hermanos se atrevieran a pedir el puesto más alto, airaba a los otros 10. Estaban airados, estaban enojados, no estaban contentos en ese acto de la Santa Cena. Ahora, si ellos, hermanos, vamos a ponerlos en esta perspectiva, si ellos, andando con ellos diariamente, por 365 días al año, por 3 años y medio, si ellos andando con Jesús, oyendo sus palabras diariamente, sus consejos, no estaban preparados para ese entonces, la pregunta es válida aquí en este estudio. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Habrán discusiones todavía de quién ha de tomar la Santa Cena? Si los que están afuera todavía o los que están adentro, ¿hacemos nosotros en ese acto distinciones? ¿Por quién trae más diezmos, más ofrendas? ¿Quién maneja el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién viene a la iglesia mejor vestido? ¿Hay todavía esa clase de distinciones entre nosotros? Sigue diciendo. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, un lugar escogido por Cristo Jesús, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Déjenme parar un ratito aquí y compartir una experiencia que tuve en la iglesia X del pastor X en X ciudad, no muy lejos de aquí. Y es que yo era diácono de esa iglesia y tenía que estar en ese evento de la Santa Cena preparado para servir a las personas y arreglar todo lo posible para que todo estuviera en su lugar. Una persona había sido, entre paréntesis,
equivocadamente invitado para esa fiesta. ¿Y por qué digo equivocadamente? Porque él supuestamente no pertenecía a la membresía de esa iglesia adventista. Y de nuevo quiero decirles, la palabra adventista significa que esperamos el advenimiento. ¿Cuántos de ustedes no esperan a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos para redimirnos de esta tierra de pecado? Si todos ustedes contestaron a esa pregunta, sí, yo lo espero, usted, hermano, de la iglesia que sea, de la denominación que sea, usted, vos, tú, eres un adventista esperando el advenimiento de Cristo Jesús. Así que todos nosotros debemos de estar invitados a esa fiesta, aún no estando preparados, porque es Cristo quien nos prepara diariamente. Regresando a la experiencia, entre la multitud y la iglesia estaba llena y se había anunciado Santa Cena. Había una persona, un hombre, por cierto, que después de oír el sermón y después de oír la invitación, él quiso asistir a la Santa Cena. Y alguien le dijo, hermano, usted ya oyó al pastor. El pastor dice que solo los miembros pueden disfrutar de esta fecha, de esta fiesta. Y el hermano que estaba ahí, el invitado, se sintió pesar en su corazón. Él deseaba algún día, y ese día había llegado, celebrar la Santa Cena. Total, se terminó el sermón, comenzaron los preparativos para en la tarde hacer la Santa Cena, celebrar la Santa Cena. Y yo como diácono, de un lado a otro, tratando de que todo estuviera en su lugar, las toallas, las palanganas, todo. Llegó el tiempo de celebrar el rito de humildad. Cuando todos los hermanos entre nosotros mismos nos lavamos los pies unos a otros. Ese es el rito de humildad, el cual hay que hacerlo, y ya vamos a entender un poquito más adelante por qué, para estar listos para tomar la Santa Cena. Este hombre me miraba pasar como queriendo hablar conmigo, y yo, inocente de lo que estaba pasando en su corazón y lo que había sucedido antes, le digo, hermano, ¿y usted no está listo para que nos lavemos los pies? Y él dijo, ay, hermano, tengo que decirle que me gustaría mucho. Estoy aquí viendo porque quiero por primera vez darme cuenta cómo ustedes lo hacen. Y usted, hermano, no está preparado, pues usted ya oyó al pastor que dijo que solo los miembros podían practicar esta fiesta. Y nosotros quedamos eliminados entonces. A mí se me derritió el corazón cuando oí esas palabras. Y le dije, hermano, prepárese, que yo le lavo sus pies. El hombre se llenó de emoción. Su cara cambió de tristeza a una cara llena de alegría, de felicidad en su cara. Sí, hermano, me dijo. Sí, hermano, le dije. Prepárese, que yo ahorita mismo
voy a buscar la palangana o el recipiente con el agua y le lavo sus pies. Ese hombre rebosaba de alegría. A mí se me criticó por haber hecho eso, pero la alegría que yo sentí al sentir la alegría de este hombre es algo que hasta ahorita le recuerdo. Ojalá que a través de este medio, por medio del oído o la vista, este hombre puede estarme viendo ahora y se recuerde de esa ocasión. ¿Cuántos de nosotros estamos listos? ¿O todavía estamos en discusión? ¿Quién debe o no tomar la Santa Cena? Era costumbre en esa ocasión que un criado lavase los pies de los huéspedes, pero en esa ocasión se había hecho preparativo para todo el servicio. La jarra, el hebrío y la toalla estaban ahí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había siervo presente. Y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Hermano, a Cristo Jesús no se le olvidó en esa fecha. No pudo habérsele olvidado que tenía que haber un siervo. Y en la casa de los hebreos, de los judíos, el siervo de más bajo rango era el que se le ocupaba para que lavara los pies de los invitados a la casa. Oigan bien, el siervo de más bajo rango, el último. De ahí para allá ya no había nada más para abajo. Él era el que tenía el privilegio de lavarle los pies. ¿Acaso nosotros somos siervos de muy alto rango que no queremos lavarle los pies a nuestro hermano? O aún incluso, hermanos, como yo lo he visto en muchas iglesias donde he estado presente, que aún nosotros escogemos con previo aviso, con anticipación, a las personas a quienes queremos lavarle los pies. ¿O no es así? Hermano fulanito de tal, yo quiero lavarle los pies, ¿ok? Porque sabemos el estatus social, económico o de cualquier otra índole de tal o tal hermana o hermano. Y arreglamos todo para lavarle los pies. Porque tal vez ese hermanito va a tener los pies hasta olorosos. Y al otro que no conocemos puede que hasta le huelan mal los pies. Así que nosotros nos alistamos y queremos previamente escoger. No, hermanos, no tenemos que hacerlo así. Faltaba un siervo. ¿Y quién ocupó el lugar del más bajo rango de los siervos en esa ocasión? Sí, a Cristo no se le había olvidado el siervo. Él iba a tomar, él vino para no ser servido, sino que para servir. Comenzamos a leer.
Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. ¿Sos vos, o tú, o usted, hermano, esa clase de siervo resuelto a no servir, sino a ser servido? Acuérdense que esto es preparación para la Santa Cena. Todos manifestaban una gran preocupación estoica. No se movían, estaban estáticos, sin moverse, esperando que el otro tomara el lugar de siervo. Al parecer, inconscientes de que les tocaba hacer algo, pero su silencio se negaban a humillarse. En su silencio se negaban a humillarse. ¿Cómo iba a ser Cristo para llevar a estas pobres almas donde Satanás no pudiera ganar sobre ellos la victoria decidida? ¿Cómo podía suceder esto, hermanos? Si todavía había presunción en esta noche, en este lugar, en este evento. En este evento había orgullo, habían disensiones, presunciones. ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulo no los hacía discípulos ni les aseguraban un lugar en el reino? Yo tengo 50 años de ser adventista. Yo soy el primer anciano de la iglesia. Yo soy el pastor, el encargado de la obra misionera. Y nos llenamos de ese vano orgullo. ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? Todo esto, hermanos, de nuevo, reitero, es para ir nosotros entendiendo que tenemos que prepararnos para disfrutar de la Santa Cena. Y ya vamos a ver más de eso. Los discípulos no hacían ningún ademán de servirse los unos a los otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Y después de verlos en ese estoico movimiento, Jesús se puso a hacer lo que ellos deberían de haber estado. El maestro divino se levantó de la mesa, poniendo a un lado su manto exterior. Acuérdense, hermanos, que nosotros también tenemos un manto exterior lleno de iniquidad que nos cubre los pecados. Y por afuera, ustedes pueden verme con mi traje, mi corbata, bien peinado, y no ven
el pecado que pueda haber en mi interior. Yo puedo estar usando un manto falso de justicia, mi manto exterior. Hizo a un lado el manto exterior, pero Cristo, su manto exterior de una sola pieza, cosido de una sola pieza, que después se lo jugaron a los dados los soldados, porque era especial. Él, ese manto, se lo quitó. Se quitó, podríamos decir, lo que significa la justicia, lo justo de Dios, y se quedó con el manto del hombre, el siervo. Bajó a los pies de nosotros, según lo pueden ver en ese cuadro. Bajó a nuestros pies. El Dios Todopoderoso, el Señor de señores, bajó a nuestros pies para lavarlos. Luego tomó la toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban en silencio y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo, demostrado ahí. Esta acción abrió los ojos de los discípulos como debería de abrir nuestros ojos. Ver más allá de lo que el ojo humano puede ver y poder ver con nuestros ojos espirituales y oír lo que Cristo estaba diciendo y enseñándonos con nuestros oídos espirituales. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron en mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Comenzaron a comprender, a darse cuenta que ni ellos mismos, después de mucho tiempo de estar con Cristo Jesús, habían comprendido. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. Hermanos, en ese tiempo de la Santa Cena, leímos antes, no
traigamos nuestras asperezas. No recordemos nuestros momentos tristes. Puede ser que ese sea el último día que Dios puso en nuestro camino para lavar nuestros pies y regresar al camino de Cristo. Puede ser que ese sea el último día, como ya lo vamos a ver para Judas, que se nos da la oportunidad de lavarnos los pies, comer el pan, quebrantarlo con nuestras muelas, que significa el quebranto que se le dio a Cristo en la cruz del Calvario. Tomar el vino, que significa la carne derramada, la sangre derramada en la cruz. Puede ser que sea la última oportunidad para vos, para usted, para ti. Así que, hermanos, no entremos en controversia. Cristo no lo hizo así. No entremos en controversia. Estamos por concluir este día. Nos falta mucho, pero quiero ir poco a poco en este tema para que todos nosotros, hermanos, entendamos a fondo qué es estar preparados para la Santa Cena. ¿Qué significa la Santa Cena cuando lo celebramos? ¿Cómo tenemos que celebrarlo? ¿Con cara de aburridos, tristes y acongojados? ¿O llenos de felicidad, alegría, algarabía, celebrando toda la Santa Cena en una reunión de hermanos, de amigos? Cristo, termino con esto, había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. La vez pasada vino una visita y a Dios gracias, cuando platicaba conmigo me trataba con un respeto más allá de lo que yo esperaba, y él me explicó por qué. Y yo tuve la oportunidad de decirle: hermano, gracias por ese respeto mostrado para conmigo. Pero no me trates como que si yo soy el que estoy arriba de un altar. Trátame como que si fuéramos uno y uno, sin desigualdad. Y a él le gustó que yo le dijera: yo soy tu siervo, como pastor, como dirigente,
como líder en cualquier iglesia, ustedes, hermanos, que me escuchan, que tienen cualquier puesto en la iglesia, han escogido el puesto de sirvientes. Y ese es el lugar más alto que nosotros pudimos haber escogido. El ser en nuestras iglesias siervos y no servidos. Comencemos por ahí en la preparación para la Santa Cena. Seguiremos pues la otra semana. El lunes estaremos aquí por este mismo medio para seguir esta preparación. Cada día se va a poner más bonita y vamos a aprender mucho de lo que es la preparación para la Santa Cena y el significado de ella. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, danos, Señor, el espíritu y el carácter de Cristo Jesús, que siendo para el mundo Señor de señores, bajó a nuestros pies a lavar los polvorosos pies de sus discípulos, preparándonos para la tarea de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, instruyéndolos de toda verdad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese poder para que nuestra grandeza baje a los pies de nuestro prójimo y podamos rendirle un acto de servicio y de humillación. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo suplicamos queriendo hacer siempre tu voluntad, oh Dios. Gracias por este momento en Cristo Jesús. Amén. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes en este canal por esta misma emisora. Hasta entonces.